Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Ustedes me dicen cuando estoy listo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra del Señor nos dice en Marcos 9, capítulo 9, versículo 14 al 29, nos dice lo siguiente. Bueno, yo leo, yo sé que casi todos utilizamos la Reina Valera, yo la verdad que uso la versión de las Américas por si hay algunas palabras que se diferencian en leve, sepan que es por la versión de la Biblia que leo. Dice, cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndole Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Como pueden ver, detrás mío hay una imagen. En el 1517 al 1520, el pintor renacentista Rafael Sanzio pintó una de sus más grandes obras de arte, que es la que vemos en mi espalda. Aunque se dice que no logró pintarla por completo, ya que murió a sus 37 años de edad, paradójicamente, este artista murió el día que cumplió los 37 años de edad. Se dice que Giulio Romano, quien fue el alumno de él, terminó esta obra que podemos ver aquí. Rafael pintó al óleo sobre una tabla de 405 centímetros de alto y 278 centímetros de ancho, una pintura realmente compleja por sus dimensiones. Sabrán que eso es una obra de arte muy grande. Pero más importante y novedoso es el tema tratado en ella. Pintada en dos escenas magistralmente, la Transfiguración, nombre que Rafael le dio a este cuadro. La primera escena que vemos arriba de la mitad del cuadro, si lo separamos en dos, la primera escena tiene a Jesús en el monte de la Transfiguración, que es en el monte de Tabor, y con Moisés y Elías a cada uno de sus respectivos costados. También podemos ver abajo a Pedro, a Jacobo y a Juan. En Marcos 9, capítulo 9, por favor, si son capaces de buscar en su Biblia, por favor, hermanos, me acompañen. Marcos capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Como podemos ver, abajo del dibujo, de la mitad, vemos a los 3 discípulos abajo espantados,
como nos enseña la palabra de Dios. Por otra parte, la segunda escena de esta obra, la segunda mitad, Rafael nos muestra al resto de los discípulos intentando echar fuera al demonio mudo del joven. Nos deja ver a los escribas burlándose de los discípulos de Jesús. Claro, siempre va a ser más fácil que en este caso los escribas, los fariseos se burlaran de los discípulos cuando Jesús no estaba presente. Así nos deja ver Rafael en esta obra una multitud, un padre y unos discípulos totalmente incrédulos. Desde ahí el nombre de la exposición. Si el hermano me puede acompañar con la imagen. Eric, si me podía acompañar con la otra imagen, por favor. Desde ahí el nombre de la exposición de hoy, que es Ayúdame a creer. Este artista logró plasmar en un cuadro una gran enseñanza, algo que para mí me llevó a querer introducirlo hoy a ustedes en esta introducción, que es lo hermoso de este relato bíblico y cómo él plasmó la transfiguración y el capítulo que vamos a estudiar hoy día en esta exposición. En 2 de Corintios 12:9, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Hermanos, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestra propia impotencia y a veces nuestra propia incredulidad. Hoy aprenderemos de un padre, de un hijo, de una multitud y de Jesús a reconocer nuestra propia impotencia, muchas veces nuestra propia debilidad y sobre todo nuestra propia incredulidad. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Ese es un dicho por ahí que en el mundo se dice, ¿cierto? Pero para nosotros la palabra de Dios habla más que 1000 imágenes. Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es infalible y porque la palabra de Dios es eficaz. Esta obra de arte que vimos, hermosa, es simplemente para introducirlos en esto. Pero la palabra de Dios, lo que estudiaremos hoy día, es lo que nos produce vida, es lo que nos trae el convencimiento y es lo que nos libera. Ahora, estudiando un poquito esto, Marcos, me di cuenta que Marcos es un evangelista bien detallista y que nos deja detalles que hoy quiero resaltar y compartirlos con ustedes. Quizás a plena vista no los podemos encontrar, pero para comenzar, el primer detalle es lo extenso que es este relato que vamos a estudiar hoy en el Evangelio de Marcos. A comparación de Mateo y de Lucas, que por ejemplo, el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos y dedica 6 versículos a esto que vamos a estudiar hoy día. Y el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos y solo dedica 6 versículos a este milagro que vamos a estudiar hoy día. En cambio, Marcos, que tiene solo 16 capítulos en totalidad, 12 menos que Mateo y 8 menos que Lucas, sin embargo dedica 16 versículos a este milagro de sanidad. Esto quiere decir que en este relato de esta historia, Marcos lo hizo más extenso que Mateo y que Lucas combinados los dos evangelios. Hermano, es evidente que Marcos tiene un interés en esta historia y es porque esta historia encaja perfectamente con el propósito que Marcos escribió este evangelio, que es mostrarnos a Jesús como el Rey de Gloria, que viene a la tierra, que se hizo siervo, que se arremangó la camisa y que nos entregó la salvación para morir por muchos y darnos la redención ante el Padre. Por favor, vamos a estudiar entonces ahora lo que es el capítulo en sí. En el versículo 14, ¿cierto?, nos dice que cuando regresó Jesús con sus discípulos, vio una gran multitud, una multitud interesada, pero sin entendimiento, una multitud numerosa, pero que era una multitud incrédula, una multitud que veía a Jesús como un hombre milagroso y no como un hombre que le daría la más grande bendición, que es la salvación. Quiero comenzar dándote un ejemplo. Hoy existen megas iglesias con grandes multitudes, iglesias y grandes multitudes que recurren a esta iglesia en busca de milagros
Como podemos ver, esta multitud que vio a Jesús, cuando vio a Jesús, se impresionó de verlo. Hoy día hay mucha gente que dice que son cristianos buscando lo sobrenatural. Lastimosamente buscando lo sobrenatural, van detrás de Jesús buscando beneficios económicos, de salud o beneficios mentales, más que la palabra que nos da vida y por sobre todo que nos da vida eterna. Iglesias que hoy se dedican a montar cultos de sanidad, cultos de restauración y cultos donde la estrella es el milagro más que Jesús. Hoy pocas iglesias quieren mostrar al Jesús Redentor, al Jesús Salvador, al Jesús que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Por favor, vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 6, versículos del 60 al 69. ¿Ustedes me dicen cuando lo tengan? Juan 6, versículos del 60 al 69. Dice la palabra del Señor: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo de sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Incredulidad. Que no creen. Y Jesús está haciendo mención de sus palabras, no de sus actos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes la habían de entregar. Y dijo: porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, nos dice la palabra, que volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Palabra de vida eterna. Pedro no le dijo: Señor, tú nos sanas. Señor, tú nos das trabajo. Señor, tú nos recompensas, nos bendices. Él le dijo: tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo estas palabras al pueblo de Israel cuando los judíos contendían entre sí, ya que Él les dijo que el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tiene vida entre vosotros. Esto le dijo Jesús a la multitud que lo seguía. Mis hermanos, a una multitud que seguía a Jesús, porque no seguían a Jesús por quién era Él, sino que más bien lo seguían porque querían obtener algo de Él. Lastimosamente, este periodo bíblico hoy se vuelve a repetir. Hoy Jesús tiene multitudes de seguidores, pero lastimosamente no todos los seguidores de Jesús siguen a Jesús por sus palabras, sino que lo siguen por un beneficio. En Juan capítulo 6, en el mismo capítulo que estamos, el versículo 25 y 27 nos dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual del Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Hermanos, la incredulidad se ve reflejada en estas multitudes por la falta de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No basta solo venir a una iglesia y sentarse aquí y ser parte de la membresía de una iglesia. No solo es servir a Dios dentro de un ministerio, tampoco es el cantar o el bailar o incluso el predicar. La incredulidad es como un cáncer hoy en día dentro de la iglesia que corrompe hasta los huesos.
Hoy tú puedes gritar a lo alto, te reprendo en el nombre de Jesús. Y aún así puedes ser una persona totalmente incrédula. Totalmente incrédula. Pocas veces entendemos el sacrificio que conlleva seguir a Jesús. Que el sacrificio que nos lleva a seguir a Jesús. Más que un beneficio, Jesús es el Rey. Y nosotros somos los siervos del Rey. Pero hoy, en los tiempos que vivimos, muchas veces nosotros pensamos que Jesús es el siervo y que Él trabaja para nosotros. Y le reclamamos cosas. Y le pedimos cosas. Y nos enojamos cuando Jesús no nos cumple nuestras cosas. En Mateo 16:24 nos dice la palabra del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Y síganme. Seguir a Jesús muchas veces es enfermo. Muchas veces puede ser con un cáncer terminal o con una enfermedad que te va a llevar a la muerte. Muchas veces, y muchos hombres y mujeres siguen a Jesús de esta manera. Muchas veces se sigue a Jesús pasando hambre. Muchas veces se sigue a Jesús luchando contra la propia familia. Porque muchas veces Jesús nos pone en situaciones donde nuestra familia nos ataca por nuestra fe. No todo es color de rosa en seguir a Jesús. Esta es la fe que derrumba la incredulidad. Hermano, no siempre seguir a Jesús, como les decía, es color de rosa. La fe que viene del Padre es una fe que nos derrumba. Una fe que nos pone a prueba muchas veces para desarmarnos. Para nosotros poder ser una nueva criatura, Jesús, Dios Padre, necesita derrumbarnos. Y muchas veces no estamos dispuestos a eso. Muchas veces no queremos eso. Queremos solamente al Jesús que hace los milagros. Queremos al Jesús que nos complace, al Jesús que nos alimenta, al Jesús que nos sana. Pero no queremos al Jesús que nos va a hundir ahí y que nos va a desarmar para poder nacer una nueva criatura en nosotros. En Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Fíjense, qué irónico. Jesús dice que el que va a Él nunca tiene hambre. Y dice: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús nos sigue nombrando y haciendo mención muchas veces a las personas que lo seguían, a sus discípulos, sobre la incredulidad. Como les decía hace un rato, el hecho de nosotros estar aquí no nos transforma, hermano, 100% en cristianos. A veces somos incrédulos y a veces somos mucho más incrédulos que la gente que no conoce a Jesús. Volvemos a Marcos 9:15. En el versículo 15, capítulo 9, versículo 15, nos dice que la multitud corrió a Jesús sorprendida. Esta frase, en el texto original, estudiándolo, me causó algo de risa. Sería como hoy decir que un grupo de personas vieran al artista más famoso en la calle. Así estas personas miraban a Jesús. Cuando vieron a Jesús, corrían a Él porque corrían a Jesús que multiplicaba pan, al que sanaba a los enfermos, al que sacaba demonios. Ese era el Jesús que ellos querían. Ese era el Jesús que ellos amaban. Ese era el Jesús que ellos seguían. En Juan 2:25 nos dice el mismo Jesús: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hoy las multitudes incrédulas miran a Jesús como el genio de Aladín y no como quien vino a salvarnos de la tiranía del pecado. Esto nos muestra la gran incredulidad que ellos vivían en ese tiempo y la gran incredulidad de los muchos que hoy podemos estar aquí en esta reunión. Por eso a mucha gente Jesús le cumple el deseo que tiene, lo sana, le da trabajo, lo ayuda, y esa gente después ya no quiere más saber de Jesús. Lastimosamente, porque son incrédulos, porque son personas incrédulas. ¿Te das cuenta? Siguen a un Jesús
siguen a un Jesús, pero no siguen al Jesús que los va a salvar, sino que siguen al Jesús milagroso. Hay una historia en la Biblia, que la verdad que me viene a memoria ahora, que eran 10 leprosos. No sé si la recuerdan ustedes, que eran 10 leprosos, que Jesús los sanó, y los 10 leprosos les dijo a Jesús que fueran al templo. Y cuando ellos iban caminando hacia el templo, fueron sanados, dice la palabra. Y uno de ellos volvió a Jesús. Y los otros 9 no regresaron. ¿Se dan cuenta? Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solo uno de ellos recibió salvación. Los otros fueron sanos, recibieron su milagro, pero uno solo fue salvado. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como les decía, hermanos, hoy hay multitudes buscando la añadidura, pero no les interesa el reino de Dios y tampoco les interesa su justicia. Solo quieren la añadidura, la añadidura. Vamos a la segunda escena de este relato, que yo le puse por nombre un padre angustiado y unos discípulos incrédulos. En el versículo 16 al 18 de lo que estamos leyendo, en Marcos 9, la palabra nos dice: él preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre se apodera de él, lo derriba y echa espumarajo, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Cuando Jesús hace la pregunta, ¿ustedes a quién piensan que Jesús le hizo esta pregunta? A sus discípulos. ¿Y quién respondió? El papá. El papá. Aquí podemos ver a un padre angustiado. Jesús hizo la pregunta. Sus discípulos no fueron capaces de responder. No fueron capaces de responder. ¿Por qué? Porque sus discípulos también eran incrédulos. Al total de la palabra de Dios podemos ver, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, podemos ver a discípulos incrédulos. 12 hombres que, si entendemos y sabemos que una vez que nuestro Señor fue crucificado, fueron hombres llenos del Espíritu Santo al punto de dar su vida por el Evangelio. Pero antes de eso eran hombres incrédulos. Este padre, angustiado por su hijo, y como en el versículo 17 nos describe él mismo el sufrimiento de su hijo, que nos dice, que nos enseña que el demonio lo atormentaba y que se va consumiendo. Hoy, yo sé que aquí no todos son padres. Hay una madre, bueno, yo soy padre, hay padres, y lastimosamente aquí, dentro de nuestra misma iglesia, hay padres que hoy ven a su hijo consumiéndose. Por demonio ven a su hijo consumiéndose. Y también sé que hay hijos, y a lo mejor, no sé si aquí, que hay personas que no creen en los demonios. Y si hay algo gracioso en esta historia, es que hoy hay muchos incrédulos que no creen en los demonios, porque simplemente por el hecho de que están dentro de la palabra de Dios, de la Biblia, que son incrédulos y no creen en la palabra de Dios. Pero esa misma gente incrédula sí cree en los ovnis, sí consume los programas de fantasmas, sí consume los programas de cosas y hechos paranormales, pero no creen en los demonios. Y muchas veces ellos creen en un tipo de demonios como los que nos muestra el cine. ¿Cuántas veces, no sé, de los que estamos aquí reunidos, hemos visto la representación del diablo, ¿cierto? Con los cachos, con el tenedor ese gigante, con la cola, ¿cierto? Pero la palabra nos dice que el diablo se viste de ángel de luz. Los demonios, como nos dice aquí, muchas veces, no sé quién ha visto El Exorcista, ¿verdad? Donde la mujer gira la cabeza y camina como araña, ¿cierto? Pero aquí nos describe la palabra de Dios cómo este demonio atacaba al hijo. 25. En el 9:25
nos dice que el espíritu es mudo y sordo. Es mudo y sordo. Y eso para mí fue algo también que me llamó la atención. Porque sabe que ese espíritu, al único que puede oír, decir, sal de él, es a Jesús de Nazaret. Así nos deja ver el versículo, porque vemos que los discípulos estaban ahí intentando sacar ese demonio, pero no fueron capaces de sacar el demonio, ¿cierto? Pero cuando el versículo, como nos enseña la palabra, cuando vio a Jesús, enseguida Jesús ni siquiera dijo algo y ese demonio ya se sentía asustado. ¿Te das cuenta? Hoy podemos gritar, hermano, como les decía adelante, podemos dejar la vida reprendiendo al demonio y a sus secuaces con todas nuestras fuerzas. Pero la única voz que puede expulsar al demonio de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestra familia, es la voz de Jesús. Es la voz de Jesús. En Marcos 9:22 nos dice que muchas veces, y nos describe, como les decía adelante, la mención que le hacía, que nosotros lastimosamente creemos que los demonios se ven como nos lo muestra Hollywood, pero nos dice en el versículo 22 que muchas veces lo echaba en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero aquí viene una parte que me llamó a mí mucho la atención, que la verdad que cuando yo estudiaba esta palabra me conmovía. Pero el Padre le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos. Hoy podemos ver personas, hermano, reprendiendo, de verdad, reprendiendo demonios, exigiéndole cosas al Señor, declarando cosas, exigiéndole cosas a Dios. Pero aquí, este pasaje, vemos a un padre desesperado por su hijo. Un padre que viene a Jesús y le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No vemos a un padre exigiendo, vemos a un padre que estaba buscando con humildad a Jesús. Con humildad a Jesús. Un padre que estaba dispuesto ahí, enfrente de todas esas personas, a que Jesús liberara a su hijo. Cuando estudiaba este relato bíblico, vino a mí a la cabeza lo que oí una vez de mi padre hablando con mi madre. Él le decía, ¿qué será el Pedro cuando nosotros tengamos que partir de este mundo? Así recuerdo una vez a mi papá hablando con mi mamá. Ellos decían, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Quién lo va a cuidar? En ese tiempo yo no sabía que estaba poseído por un demonio. ¿Se da cuenta? Y ese demonio era sordo y era mudo y me llevaba a mí a hacer cosas de las que yo no quería hacer. Pero algo más fuerte que mí me llevaba y yo hacía las cosas que no quería hacer. Yo lo puedo decir y decirlo aquí hoy en día, que yo lo viví en carne propia, algo parecido a este relato. Por lo tanto, no estamos llamados a exigir nada a Dios. Hoy, como les decía, hay tantas personas declarando sanidad sobre otros, otros decretando milagros sobre otros, otros exigiendo a Dios como si fuera nuestro siervo, y nosotros el Dios de Dios, en vez de nosotros ser los siervos del Señor. Este hombre nos enseña la humildad de un padre angustiado, la súplica que debemos efectuar al Dios poderoso. Claro, Jesús es milagroso, y sabemos que Jesús es milagroso, pero eso no quita lo que nos enseña la palabra, que nosotros debemos orar y suplicarle a Dios. Suplicarle a Dios, porque Dios no está, porque Dios no tiene por qué cumplirlo, no tiene por qué a nosotros sanarnos. Él no tiene la responsabilidad, hermano, de bendecirnos, de entregarnos todo lo que nosotros se nos ocurra. Nosotros muchas veces no calculamos el milagro y la bendición que es la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué más le podrías exigir a Jesús si ya te dio lo más preciado que puede tener el ser humano? La salvación. Una vida eterna junto a Dios y junto a Jesús y junto al Espíritu Santo. Lamentablemente, como les decía,
No hay que exigir, hermano, no hay que exigirle cosas a Dios, porque muchas veces nuestras exigencias pueden ser rechazadas y podemos quedar avergonzados delante de la multitud, así como estaban avergonzados estos discípulos. Ahora me vino a mi cabeza que veo aquí, una vez nosotros en el instituto estuvimos conversando de Julio Melgar. ¿Recuerdan a Julio Melgar? Un cantante que hace poco, un par de años o un año falleció. A él le hicieron, no sé, una especie de colecta, no sé, donde esto se transmitió por la televisión, o sea, por YouTube. Y ahí vimos a todo el jet set cristiano, a todos los más famosos cristianos, cantantes, pastores, diciendo en el nombre de Jesús tú vas a ser sano. Decretaban sanidad sobre él, declaraban sanidad sobre él. Incluso hubo alguien que dijo no aceptamos un no por respuesta. Y fíjense que él al poco tiempo falleció. Cuando tú eres una persona que conoces de Jesús, que conoces el Evangelio, no puedes estar exigiéndole cosas a Jesús. No puedes estar utilizando el nombre de Dios en vano, ni decretando, ni diciéndole cosas, ni exigiéndole cosas a Jesús. Tenemos que ser como este Padre, humilde y suplicar. Porque Dios no está obligado, hermano, no está obligado a bendecirnos, no está obligado a sanarnos. Él lo hace porque, como nos decía Mateo, es por la añadidura. Pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. En Mateo capítulo 17, versículos 14 y 15, nos dice que es el paralelo de esta historia en el Evangelio de Mateo. Nos dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Fíjense qué hermoso. Nos dice la palabra del Señor, respondiéndole Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? ¿A quién crees que le dijo esto Jesús? Y a la multitud, a todos los que estaban ahí, porque como leímos delante en el Evangelio de Juan, Jesús no necesitaba que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Y como en ese tiempo, al tiempo que nosotros vivimos hoy, Jesús todavía sigue sabiendo lo que hay en nosotros. Como les decía, en realidad, si no tenemos un círculo cercano con Jesús, en oración, en ayuno y en lectura, muchas veces no tenemos que hacer el ridículo echando demonios, sanando enfermos, reprendiendo, declarando, exigiendo nada. Porque nosotros somos igual de incrédulos que las personas que estaban ahí que los discípulos que estaban ahí intentando sacar el demonio de este joven. La última escena, ya para terminar, nos llevará por nombre: solo en Jesús hay respuesta. En Marcos 9:21, Jesús pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió: desde su niñez. Los padres que hoy pueden estar aquí, hermano, solo en Jesús hay respuesta. Ora, lee, ayuna y sobre todo suplica por tu hijo, suplica por tu esposo, suplica por tu esposa, suplica por tus amigos, por tu familia. Supliquen, hermano, supliquen en oración. Muchas veces nosotros no entendemos el poder que tiene la oración. Pero necesita Jesús un pueblo que ore. Hermano. Que ore. Mira, ¿sabes qué? A mí me causa a veces extrañeza ver al pueblo musulmán. Me ha pasado más de alguna oportunidad ir en el tren y ver a un musulmán llegarle la hora de orar y se ha bajado él del tren, y yo lo he visto cuando él lanza su pañito en el suelo y se pone a orar ahí en la estación. Y yo lo he mirado y a mí me ha chocado. Y yo he dicho: y esta mañana ni oré. Y este hombre que le está orando a un Dios de papel, ahí está, arrodillado, y la gente pasando por al lado de él, por los costados de él, y el hombre orando ahí sin miedo.
sin miedo. En el versículo 22, el Padre, al ver a los discípulos de Jesús haciendo intentos por sacar a este demonio y no lograr nada, solo provocaron contagiar su incredulidad a este Padre. Lamentablemente es así, hermano, cuando nosotros, los que seguimos a Jesús, somos igual de incrédulos que estos discípulos. Lucas 9, el capítulo 1 y 2, nos dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Saben que este versículo, estos dos versículos, son uno de los versículos que a mi parecer son los más mal interpretados en la palabra de Dios? Porque aquí nos dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y a través de este versículo, hoy hay mucha gente como en modo automático sacando demonios, ¿cierto? Como que pasé y ¡guau! ¡Chao demonio! ¡Chao demonio! Y sanamos a los enfermos. Estos discípulos y los discípulos de hoy muchas veces toman este texto para hacerse una idea equivocada de él. Jesús le dio autoridad en ese momento para ir haciendo estas cosas porque Él los envió en una misión y los ungió para que hicieran esto. Pero estos discípulos y los de hoy, incluyéndome, pensamos que vamos en automático, que es llegar y sacar demonios y sanar enfermos como así, como un juego, como así de simple. Por lo que dice este versículo, pero no es así. Muchas veces sacamos este versículo de contexto y creemos algo que no nos quiere decir el Señor a través de él. Ustedes, yo, nosotros y ellos, los discípulos y la multitud, ellos nos van echando demonios, nos vamos echando demonios por la vida, así como así. Más bien, el mismo Jesús nos da la respuesta cuando estos discípulos incrédulos le hacen la siguiente pregunta. Dice la palabra del Señor: cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Se dan cuenta? O sea, estos discípulos no pudieron echar afuera el demonio, pero en Marcos, como le dije, en Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿La Biblia se contradice? Si Él les dio la autoridad para sacar los demonios, y vemos en esta historia que no pudieron sacar al demonio de este joven. ¿Se dan cuenta? Porque en ese capítulo Jesús los mandó en ese instante con esa misión. Pero eso no iba a ser un don que nos iba a quedar eternamente a nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora nos dice, cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Él les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. ¿Se dan cuenta? Pero estos discípulos, después de haber hecho eso, ellos pensaron que ya era como algo habitual, ¿cierto? Yo levanto la mano en el nombre de Jesús, ¡pah! ¡Afuera! Y este está enfermo, ¡pah! ¡Te sanaste! Pero no es así. Nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar. En el paralelo de esta historia, en Mateo 17, 20, 21, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Nosotros muchas veces somos incrédulos como esos discípulos. Tomamos versículos de la Biblia y decimos: no, Jesús me dio el poder. Ahora soy como los G.I. Joe, ¿cierto? Soy como los Power Rangers. Voy a andar con mi espada echando demonios para afuera, pero no es así. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, y tenemos que clamar, y tenemos que suplicarle a Jesús que nos ayude. Que nos ayude. Que nos ayude. Porque muchas veces estamos sentados aquí, y como les dije hace un rato, somos igual de incrédulos
que los que no conocen de Jesús. Por nuestro poco entendimiento o por nuestro propio compromiso con el Señor. ¿Sabes? Hoy no nos hace, como les decía hace un rato, no nos hace ser cristianos pertenecer a una iglesia y ser miembros de una iglesia. No nos hace ser cristianos pertenecer a un ministerio, no nos hace cristianos nada de eso. Lo que nos hace cristianos es tener una relación, como dijo el pastor hace un rato en la oración, con el Señor. Amén. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle varias preguntas. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su tiempo de oración? Y no estoy hablando de un tiempo de oración de un día a la semana. Estoy hablando de un tiempo de oración diario. Diario. Un compromiso con el Señor. ¿Cómo está su tiempo de lectura? ¿O cómo está su tiempo de ayuno? Ahora, después de haber pensado estas preguntas, díganme o respóndanse ustedes mismos, ¿somos o no somos incrédulos? Porque cada vez que nosotros no oramos, cada vez que nosotros no ayunamos, y no estoy diciendo que ayunemos todos los días, y cada vez que nosotros no leemos, somos igual de incrédulos que las personas que están allá afuera. Porque no hemos entendido el Evangelio. Porque creemos que somos cristianos porque estamos aquí. Pero eso no nos transforma en cristianos, nos transforma en oidores. Pero el cristiano es el que está cerca de Jesús. El que está cerca de Jesús, el que tiene una relación con Jesús. Si nosotros no entendemos que nuestra herramienta, que nuestras armas son la oración, la lectura y el ayuno, entonces somos igual de incrédulos que las personas que están allá afuera. Y tengan por seguro que estamos en peligro. Estamos en peligro. Porque nosotros, el oír la palabra de Dios, eso nos va a jugar en contra en el día postrero. El día que nosotros nos presentemos frente al Señor, el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con lo que escuchaste? ¿Qué hiciste con lo que leíste? ¿Nunca creíste en mí? Al lado del fuego. Ahí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cada vez que no leemos, o no oramos, o no ayunamos, demostramos que no hemos entendido nada del Evangelio. Y no por eso quiere decir que no seamos salvos, hermanos, porque yo sé que es una batalla contra la carne la que tenemos. Pero estamos utilizando las armas que Dios nos dio para llevar a cabo su plan en nosotros y en quienes nos rodean. Somos los supuestos discípulos de Jesús, como esta multitud, como estos discípulos incrédulos. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros en un acto de súplica. Y el Señor de señores le dice a él, ¿cómo si tú puedes? ¿Se dan cuenta? Este hombre, cuando ya llegó a Jesús a pedirle, ¿verdad? A pedirle que le sacara, él ya no iba creyendo que Jesús podía sacar a este demonio. Nuestra incredulidad es más fácil contagiarla que nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Y nosotros de repente nos podemos transformar en una piedra de tropiezo para una persona que no cree, por nuestros propios actos. Yo cuando vi a esa cosa que hicieron mediática de Juan Melgar, la verdad que a mí me dio vergüenza ajena. Me dio vergüenza ajena. Ver a tanta gente diciendo tantas cosas en el nombre de Jesús y que nada de eso se haya cumplido. Solamente salió un hombre del público esa vez y le dijo la verdad a esta persona. Y el resto hicieron el ridículo. ¿Se dan cuenta? Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho, fíjese, gritó y dijo, creo, ayúdame a mi incredulidad. Suplicándole a Jesús, creo Jesús, pero creo así un poquito. ¿Se dan cuenta? Ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame a mi incredulidad. Así como pudimos ver,
como el nombre de esta exposición, ayúdame a creer, es el nombre que lleva esta palabra. Hoy podemos gritar y alzar la voz desde el fondo de nuestro corazón, hermano, desde el fondo de nuestro corazón, y decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo creo, pero creo así un poquito, porque no oro, porque no ayuno, porque no leo, pero yo creo que soy cristiano, pero la verdad es que no creo. Hoy día, las personas que estamos aquí, si no tenemos una relación con Jesús, podemos ser como este padre y gritarle: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Al salir de aquí, entendiendo que no somos cristianos, ¿cierto? Que somos cristianos, pero que somos incrédulos por estar aquí simplemente los días domingos, o porque nos llamamos hombres de Dios. La idea, hermano, de esta exposición es que hoy logramos comprender que solo en Jesús hay respuesta, y que para eso hay que buscarlo en oración, en ayuno y en lectura de su palabra cada día. Para poder ayudar a nuestros hijos tenemos que tener fe, tenemos que ser comprometidos con el Señor. Y no estoy hablando de venir aquí, hermano, y tener un ministerio, estoy hablando de un compromiso personal, porque el cristiano nace desde su hogar. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cierto? Abre la puerta de tu aposento, entra en lo secreto, y ahí en lo secreto te veré. De ahí nace el cristiano, en lo secreto. De ahí nace el cristiano, en lo secreto, en oración, en lectura. En Hechos 16:31 nos dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se dan cuenta? Hoy, como yo les digo, yo no tengo el poder que algunos hombres dicen tener, siervos de Dios, grandes hombres de Dios, de leer sus pensamientos. Pero espero que esta palabra no haya quedado guardada en nuestro corazón, y que cada uno de nosotros pueda pensar qué tan incrédulos somos. ¿Hasta qué punto creemos ser cristianos? ¿Hasta qué punto nos podemos llamar, ¿cierto?, hijo de Dios, o podemos andar intentando hacer hazañas allá afuera, cuando la realidad es que somos totalmente incrédulos? En Marcos 9:27 nos dice: pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y lo puso en pie. Y quiero, para terminar esto, que nos reunamos todos en un círculo, por favor, y que juntos supliquemos en este día a Jesús, no solo por nuestra incredulidad, también por nuestros jóvenes, sin querer mirar, por nuestros jóvenes en esta iglesia y por los jóvenes del mundo entero. Porque así como Jesús ayudó a un padre con su incredulidad y su falta de fe, ayudó a sus discípulos con su incredulidad, ayudó a una multitud con su incredulidad, hoy Jesús nos puede ayudar a nosotros, los seres queridos. Pero tenemos que suplicarle a Jesús que nos ayude, primeramente con nuestra incredulidad, para que Jesús, para que el poder del Espíritu Santo se pueda manifestar y podamos glorificar al Dios vivo. Eso, hermano, que Dios me lo bendiga.